Hoy tenemos el gusto de estar comenzando a compartir en segundos nada más un diálogo junto a Karin Heimann desde Austria y este enlace desde Latinoamérica, desde la Argentina para el mundo, en esta conexión mundial justamente de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Este periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia que estamos generando para que ustedes vayan conociendo de alguna manera a los verdaderos y auténticos protagonistas de estos tiempos. Hoy vamos a tener justamente una charla, un diálogo con uno de los candidatos políticos de la Argentina más innovadores, más dinámicos que está teniendo la República en momentos y situaciones complejas como la que estamos viviendo. Me refiero al doctor Mario Negri, el cordobés, como le dicen algunos, cariñosamente, afectivamente, a quien por supuesto, junto a nuestra compañera de tareas, nuestra colega periodista Karin Heimann, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está? Muy bien, Un gusto, ¿eh? muy bien, Hola, Karin. igualmente. Hola, ¿cómo estás? Un gusto grande. No, muy bien. Un Bueno, gusto Mario, conversar con ustedes. agradecido por esta gentileza que tiene de compartir con nosotros esta transmisión internacional en un momento muy particular de la República Argentina, y a usted le toca tal vez un papel preponderante, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Cívica Radical. Hemos tenido grandes dirigentes como el expresidente, el doctor Raúl Alfonsín, Chacho Jaroslavsky, quien era un hombre bastante dinámico y que tal vez tiene algún poco de similitud con su actual actividad, ¿no? De estar energizando y ver cómo se reactiva de alguna manera para emprolijar la política en la Argentina, ¿no? Bueno, yo, comenzando por la anécdota y valiosa, yo ocupo el despacho que en su época, en el advenimiento de la democracia, ocupó Jarolaski Qué como bárbaro, presidente del bloque qué de bueno. diputados nacionales del radicalismo. Bueno, O yo sea que ahí soy tiene una presidente. energía muy particular, ¿no? Soy presidente del bloque, sí. Ahí hay Claro. un pedazo de historia de la Argentina contemporánea, ¿no? Ajá. Y un momento particular para nosotros y ustedes y Karin, que está afuera, particular en el mundo, ¿no? Está dando vuelta todos pata para arriba. Hay un Tremendo, sí. reformateo Uh-huh. de la cuestión global también, ¿no? Claro. De reubicación de los países, de una Europa que pelea por ver cómo se ubica en el medio de ese contexto. Eh, pensábamos que se habían terminado las invasiones hasta que las vimos de cerca nuevamente, ¿no? Y lo que ha significado, no solamente en términos de violación de derechos humanos, de modificación de conducta, sino también lo que rápidamente se dispara en la economía, ¿no? Y la Argentina con la particularidad y el grave riesgo de una enorme irrelevancia en el mundo global. Irrelevancia que no está vinculada solamente por lo que seamos económicamente, que no somos de los países más importantes, Uh-huh. pero habíamos logrado relevancia no solo por nuestros recursos humanos, por nuestros científicos, por nuestra cultura, sino también relevancia por lo que significó la transición de la democracia, la consolidación del sistema democrático, una transición muy difícil, sin pactos, ¿no? Y hoy desgraciadamente vamos como el cangrejo, ¿no? Hay una situación también de degradación de las instituciones fuertemente. ¿Y qué nos ha pasado, doctor, justamente en esta materia, ¿no? ¿Por No qué me deja esta hablar. decadencia, No, está Karim, sí. este No me declive, deja ¿no? hablar. Bueno, dale. Te doy la posta, No, dale. Las antes de damas ir a las primero, seamos caballeros. antes de ir a las decadencias, vos Sí, haces las preguntas feas, yo hago las lindas. dale. Bueno, vos sos de la provincia de Córdoba, ¿no? A mí Córdoba me hace acordar mucho al paisaje austríaco, como Mendoza y Claro. la Patagonia Argentina. Yo pasé gran parte de mi infancia en la cumbrecita, en la Ah, cumbre, bueno. en la falda. Linda zona, ¿eh? Qué bueno. Sí, Sí, bueno, Córdoba, mi Córdoba podría ser un país de Europa, sí, sí, sinceramente. sí, tal cual. No solo exactamente. no solo por la cantidad de habitantes, sino por la diversificación de su economía, Ujú. por su clima y además tuvo bueno, la universidad más antigua y Por eso, además Claro. a eso desarrollo quería ir. educativo. Vos sos egresado de la Universidad Sí, de Córdoba, Nacional de Córdoba, ¿no? sí, pero Y soy ahí, de la Argentina por cuando supuesto, los padres podían mandar a 6 hijos a estudiar. Qué gran verdad que está diciendo, Así ¿eh? pero que en una universidad que se recibió Roca, Mm. se recibieron muchos mucho. grandes, grosos Oh, argentinos. Ujú. Por eso
Y médicos, me, ingenieros. sí, totalmente. Es una universidad muy importante para lo que significa la cultura y la política argentina, la Universidad de Córdoba. Y a lo que quería ir nuevamente a la Unión Cívica Radical, cuando Alfonsín asumió por primera vez que teníamos la democracia, imagínate, yo nací en el 70, nací en la dictadura. Me acuerdo, los recuerdos lindos, voy a decir que tengo de mi niñez, de la dictadura, que esto no se le puede negar, es que nos enseñaron a ser patriotas, mi generación. Amar la patria, ¿por qué? Porque me acuerdo de las marchas, de los granaderos, viste, las fiestas patrias. Eso es el recuerdo que yo tengo de mi niñez, que esa es la única parte que yo puedo decir. Como patriota siempre me gustó vivir. Las marchas, las fiestas patrias, cantarle la bandera argentina, viste que eso queda bien enraizado. Y después, en el fondo, cuando nació la democracia en el 83 con Alfonsín, tengo una imagen de un presidente muy fraterno, muy, muy allegado a la gente, muy paternal. Esos son los recuerdos que me quedan a mí. Yo me vine a Europa en el año 91, o sea que imagínate, viví casi toda la historia de Alfonsín en Argentina. No, él Y, era y me gustaba eso, como vos lo viviste a él de cerca, vos estuviste con él en la política. ¿Nos sí, yo era puedes muy un poco? joven, ¿no? Pero Lo yo sé, pero siempre fuiste muy sí, radical y te envolviste muy joven también. Leí tu historia en tengo, la tengo política. mi primer discurso político en el Yo conocí a Alfonsín cuando empezaba mi primer año en la universidad, ¿Y cuando qué él hacía recuerdo tenés de él como buen radical que sos? muchos, no, pero no por radical solo, sino porque por su magnetismo, por su humildad, por sus convicciones, por sus valores. Lo material era muy secundario, Claro, Alfonsín. Y además ese dato es. tenía coraje. Por supuesto que, como digo yo, como dicen todos, era un gallego jodido, pero no porque tenía carácter, defendía con fuerza sus convicciones, ubiquémonos en el contexto, en ese tiempo, en ese mundo, ¿no? Sí. Es decir, y le obsesionaba. Además, él tenía claro un combo que tenía que ver con austeridad, ejemplaridad y recuperación de las instituciones, que la Argentina, para intentar ser un país normal, recuerda, tú, vos no eras muy chica, pero la región eran todas dictaduras, Muy no había complicada, una democracia. Por situación muy eso dije, complicada, el único tremendamente recuerdo que complicada. tengo Sí. Y lindo, el o sea, tema era uno trata de... cómo arrancaba. Y Ahí está. ¿por qué fue tan valioso lo de la Argentina? Porque fue una transición por ruptura, no fue de Sí. acuerdo. Yo no juzgo, pero Chile tuvo otro modelo de salida. Claro. Imagínate vos si los argentinos hubiesen tenido que bancar a Videla sentado en el Senado. Sí. Bueno, Bueno, en Pasó Chile eso, tuvo claro. que haber una transición. Claro. Cada uno, pero el gran valor de la Argentina es que fue por ruptura. Es cierto que también vino lo de Malvinas, que produjo un crack, ¿no? Pero además después de la sangre, después de todo lo que se vivió en la Argentina, recuperar el Estado de Derecho y tratar de hacer justicia, defender los derechos humanos y que no sea por vía de un pacto ni un acuerdo, eso le dio un valor que a la Argentina la prestigió en el mundo. No hay casi ejemplos de transición en el mundo que se hayan dado de recuperación por ruptura. Ahora vamos a cumplir el año que viene, casi 40 años de democracia. Pero además de sí. 40 años de democracia, por supuesto, ya no hay golpes de Estado clásicos de esos que se veían, pero si hay alguna preocupación es la calidad o la pérdida. Alfonsín siempre decía, algunos se le reían, ¿no? Porque él decía en su campaña que con la democracia se come, se educa y se cura. Sí. Entonces después le decían que había sido un demagogo. En realidad lo que quería significar es que la democracia, además de permitirte elegir, si la democracia no permite recuperar la educación, curar y educarse, ¿no? Y tener salud, la democracia también se comienza a deteriorar. Es algo más profundo que un sistema solamente que tiene un gran valor de poder elegir. Entonces, hoy globalmente hay problemas. Lo están viviendo ustedes, vos lo ves en Europa también. Hay distintos Sí. tipos de nacionalismo que emergen
muchas veces producto de la insatisfacción de las demandas que tiene la sociedad. Hay profundidad en la desigualdad, es cierto, el mundo global tiene una enorme cantidad de ventajas. La educación entra por la ventana de tu casa, entra por una computadora, por un teléfono. La revolución del conocimiento hizo desaparecer todas las distancias. Lo vivimos ahora con la pandemia nosotros, sabíamos al instante, desgraciadamente mal utilizado en la Argentina. Todos los días a las 7 de la tarde nos mostraban y nos decían que éramos Cachito campeón de corriente y decían que éramos mejor que los alemanes, que esto, que lo otro. Pero en realidad, digo, cambió el mundo. En ese tiempo era muy distinto. Entonces, hay que cuidar la democracia. A la democracia hay que fortalecerla, hay que ejercer la libertad en el verdadero sentido de permitir el ejercicio plural del pensamiento, de admitir la diferencia, de empujar el valor del hombre para el trabajo, ¿no? Y por supuesto, la responsabilidad de que el Estado mínimo tiene donde hay desigualdad, ¿no? Pero hoy es una crisis que se atraviesa globalmente y en países como el nuestro peor, porque además hubo una década como en Latinoamérica, la última, cuando nació el kirchnerismo, que el populismo floreció a la luz de precios internacionales, las hojas iban a $600, las crisis que tenían. Y entonces, el populismo con plata funciona, sin plata no camina. Ese es el problema. Y pasó mucho en la región, ¿no? Y dio lugar a espacios y a fuerzas políticas que sobre el desencanto, sobre las crisis, crecieron, pero después se hicieron dueños del Estado. Por eso a mí, hoy a 24 horas, cómo me golpea el oído cuando yo veo que el vicecanciller de la Argentina dice que lo de Nicaragua es una democracia, cuando encarcelaron a todos los opositores, o que Venezuela es una democracia. Y el embajador argentino, que acaba de decir un diputado de Venezuela que el presidente, olvídense más allá de mis críticas, es un pelele, un rastrero, lo recibe la embajada. Y acá el gobierno no cita al embajador de Venezuela por el problema del avión que está detenido, que traía iraníes. Claro, son todas Entonces, estas hay una desprolijidades que uno ve, ¿no? degradación muy Total, fuerte, claro. ¿no? Ahora, doctor, usted, perdón, Karen, ¿no? Pero, Sí, antes que sí, se sí, me no, vaya todo de la está bien. mente Todo algo, bien, perfecto. estaba justamente pensando cuando usted, doctor Negri, planteaba justamente los inicios de la recuperación de la democracia. Todos sabíamos, inclusive yo lo charlaba en ese tiempo con José Ignacio López, que era el vocero presidencial, y que teníamos un diálogo bastante directo porque justamente el doctor Alfonsín permitía eso, ¿no? Trabajábamos, por ejemplo, yo en esa época estaba como cronista de Canal 11 y cada vez que concurríamos a los actos veíamos que había una La libertad de efervescencia. expresión existía. Exactamente, para habilitar Sí. la libertad de expresión, a pesar que había algunos dirigentes del radicalismo que hacían todo lo contrario, ¿no? Yo Sí. tuve algunos entredichos con Leopoldo Morón, aquel entonces que era diputado, con el doctor Marcelo Sturvin y otros integrantes, con excepción, por ejemplo, de algún que otro dirigente, a veces lo rodeaban y el gallego, como le decíamos muchos, él les ponía freno, ¿no? Decía, bueno, paren un poco la mano que quiero ver qué es lo que me va a preguntar este muchacho o esta persona. Había un diálogo directo y muy transparente con Raúl Alfonsín, si bien era bastante tosco, se enojaba, a veces se calentaba, como él decía, bueno, me calenté, pero cuando estábamos o lo cruzábamos en la sala de prensa, te Pero habilitaba a mantener, a establecer un diálogo. ¿Qué ha hay, pasado con esa democracia que costó tanto conseguir, doctor Negri, y hemos tenido a posteriori dirigentes, algunos caudillos ya conocidos por usted y por toda la sociedad argentina y latinoamericana, que fueron tergiversando justamente el sistema democrático y que ellos mismos fueron avasallando las instituciones no, constantemente, ¿no? hemos ido a veces de fracaso en fracaso, Uh-huh. por ahí algunos instantes. Hay algunos problemas estructurales que arrastra la Argentina y que si no los resolvemos, seguiremos no cayéndonos del mapa, ¿no? Es decir, que seamos uno de los 4 países que tenga más inflación en el mundo no es un mérito. Si 160 la tienen a la inversa, me parece que el camino es muy fácil para darse cuenta. Si gastamos más de lo que producimos, tenemos un problema, ¿no? Sí. Es decir, Y grave el hay algo problema. que no funciona, en algún momento vamos a tener un inconveniente. Alguien nos va a financiar, como en una familia, buscamos afuera, y si no, como se hace en estos países,
se va y se hace una maquinita, se fabrican billetes y eso genera inflación. Aunque Cristina diga que emitir moneda no es inflación, o aunque diga que el déficit, gastar más, tampoco es inflación. Lo que pasa es que nosotros además no tenemos moneda, no tiene valor nuestra moneda. La gran diferencia, Brasil tiene, además de su tamaño, de su economía, además de Bolsonaro, independientemente quiero decir, hay un país que tiene 300.000 millones de dólares de reservas y Y que nosotros estamos funciona, sin reservas. claro. Le falta ponerle un cepo a los ministros nada más. Ujú. Entonces, hay un problema con nuestra moneda también, que nos hace perder la capacidad de constituirnos como país. Entonces, son muchos los problemas. No crecemos hace 12 años y cuando hemos dado un paso hacia adelante, después viene y tira todo para atrás Claro, de le nuevo. pegan el zarpazo, que es Eh, la mala costumbre que sí, tiene la dirigencia argentina, o un alto yo creo que porcentaje de hay ellos, una ¿no? diferencia grande. El mundo era Ujú. distinto en los 80. De cualquier manera, lo que no pasan son los valores que uno tiene que tener en la Mm, idea, ¿no? Como modelo, sí, hacia dónde va, qué sí. tipo de sociedad quiere. Ujú. Si vos tenés 18 chicos que comienzan, de 100 hay solo 18 que terminan el ciclo completo, estás con un problema. En un mundo global a donde la educación es la base de cualquier desarrollo y de posibilidad de futuro. Si tenés 19 millones de pobres, tenés 2 generaciones que no han conocido la idea de la educación, ni menos del trabajo. Si además el narcotráfico te acecha y está vinculado a sectores de la política, si el narcotráfico agarra el Estado, ya sabemos qué es lo que pasa. Entonces, estamos en un punto de inflexión en la Argentina, como en otros países de la región. ¿Cómo hacemos Pero para lo primero, revertir eso, no? Habría que preguntarse, doctor Negre, ¿qué es lo que más yo nos creo que, preocupa en estas horas a los ciudadanos que estamos viendo esta decadencia permanente que tiene la Argentina y que se está haciendo muy poco para recomponerlo, ¿no? Uno habla con gran cantidad de oyentes, de televidentes, cuando concurrimos a reuniones o en la calle mismo, que nos paran muchos y nos dicen, bueno, pero ¿cómo viene la historia? ¿Cómo viene la mano? bueno, ¿Hasta dónde quieren llegar estos gobernantes que realmente están poniendo permanentemente palos en la rueda y que no se ponen de acuerdo justamente para defender la celeste y blanca? Porque acá hay una pelea interna para ver quién se queda con las cajas y quién sigue sí, permitiendo la habilitación de esta estafa y de esta inmoralidad permanente que está teniendo la Argentina, ¿no? hay, Eso hay es lo un gravísimo. franco, hay un franco retroceso en eso, en materia de controles, de transparencia, Claro. pero eh, por supuesto que las sociedades, yo creo que no se suicidan, a veces les causa mucho dolor como salir, pero lo encuentran. Lo que creo es que esa esperanza, siempre uno tiene que anidar la esperanza y alimentarla, pero la esperanza, en este caso hay que afirmarla sobre democracia, pero democracia y verdad. Ahí está. No se le puede poner a la sociedad resultados imaginarios después que el país está tan hecho bolsa. Es decir, acá hay un Himalaya que hay que treparlo. Hay que ver cómo lo trepamos todos juntos y no se van quedando en el camino un montón, que ya están al margen y que si rápidamente no lo subimos a niveles educativos mínimos, no hay ninguna posibilidad de que puedan aspirar con un futuro. Son generaciones enteras. ¿Y usted cree que se puede Entonces, sanear eso, justamente esto que está sí, pero creo que planteando? no es de ¿Cómo un día, hacemos? creo que no hay magia, Ajá. que no hay magia. Europa y muchos países lo saben. Eh, los países que sufrieron la guerra, los países que sufrieron situaciones, bueno, primero no tienen ningún monumento a ningún ministro de Economía, lo que hay es a la libertad, No, en todo sí, caso, sí. ¿no? O a la vida. Claro. Eh, Ujú. en segundo lugar, no contaron la salida por horas, sino que todas las horas trabajaron sin saber, digamos, no le ponían límite al tiempo. Entonces, el problema es que además si queremos nosotros, después del desastre que hay, decir que cuando gana una elección al otro día se resuelve, estamos totalmente equivocados porque la sociedad tiene mucha fatiga social, hay mucho cansancio. El gobierno y el kirchnerismo creen que no es tanto porque la gente dice no sale a la calle. Claro, lo que sucede es que cuando ellos no eran gobierno, ellos sacaban a la gente a la calle. Ahora, en realidad, lo que tienen es una oposición bastante, mucho más responsable que Fuerte, ellos. fuerte. Sí. Y además, fíjense ustedes, ¿qué acuerdo iban a tener con el fondo si la oposición
no lo daba. Si ellos disparaban, juegan a la estudiantina y tienen una oposición que quiere gobernabilidad, háganse la pregunta a los miles de argentinos que lo siguen a ustedes, que viven en otros países, hubiesen imaginado. Hoy acaban de aumentar tasas de interés para el dinero que le piden a los bancos al 97%. Es decir, vamos a una inflación del 90%, galopante, tremenda, si no claro. llegamos a 3 dígitos. Cuando Alberto Fernández llegó al gobierno, decía que con las LELIC, el bono este que le daban los bancos, le iba a pagar el aumento a los jubilados que se terminaban. Miren la situación que están, que, ¿no? En una miseria no, absoluta. 5 claro. billones, a ver si entendemos. 5 billones en LELIC emitido, que todo se clava para adelante, a una tasa del 97,5, como fijaron hoy, durante un año, solo de intereses, 4.850 millones de pesos. A ver si no tenemos dimensión. Es tremendo, por eso. De lo que están haciendo. Ahora, justamente. Yo quería hacer dale. una sola pregunta, Pedro, también, Dale, que estaba hablando Mario. Sí. Yo tengo, mientras decías Himalaya, hay dos preguntas que a mí se me venían a la mente y quería preguntarte tu postura. Yo escucho mucho el tema, bueno, me horroricé cuando escuché el tema del Lanín, ¿no? No quiero repetirlo, pero hay un tema, yo creo... Con veces son varias cosas, ¿no? Que son vergonzosas. Sí, pero es un tema que yo quería saber su postura. Porque yo estuve en San Martín de los Andes, vi la situación de los mapuches, me parecía espantoso cuando yo escalaba las montañas y te querían cobrar en aquel momento, qué sé yo, 50 pesos o 5 pesos para cruzar un puentecito que ellos te ponían, o si ibas al cerro, no me acuerdo cómo se llama, Chapelco, tenías que ir a lo del Lonco, como lo llaman ellos, y ellos iban a la Anónima y recibían unas grandes bolsas de harina y qué sé yo. Y en ese momento estaban trabajando mucho los proyectos de talleres, eso fue lo único que vi positivo, los talleres. La hija de Aldo Ferrer, que es psiquiatra, y ella, bueno, fomentó las cooperativas para que una ellos... cosa, claro. Pero es lo que yo te quería preguntar. La pregunta es esta. Yo considero que es un tema como si vos ves los kurdos con los turcos o los palestinos con los israelíes. No. Tener derecho a vivir y a tierras donde habiten, sí, pero no son los dueños de nuestras tierras. O sea, hay que respetar, me parece, el territorio nacional. Y si quieren habitar, tienen que pagar como todos los que pagan. Pero ahí se armó un gran negocio, lamentablemente usted lo sabe. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa... son una comunidad originaria, como los mapuches, como bien decís vos, de una tradición, de una cultura que hay que preservar, que hay que respetar, pero tampoco... Otra cosa es lo que el kirchnerismo hizo con esto, ¿no? Menos mal que ahora retrocedieron, pero era una grosería lo que estaban haciendo. Un negocio inmobiliario totalmente, ¿no? Alevoso. En Argentina, en el sur, en nombre de valores que no son los que sostienen y convirtiendo en un negocio. Otra cosa es la comunidad mapuche como tal, que existe hace años en la Argentina y que merece toda la protección, ¿no? Y el ejercicio propio de sus derechos y las leyes que los cuiden, y capacitación y educación. Pero esto es la contracara de eso, ¿no? Por eso, a mí me parece perfecto, por eso te preguntaba lo de hacer talleres, cooperativas, para que ellos tengan forma de ser emprendedores, porque necesitan ese apoyo, pero de ahí a lo que... Y otra pregunta que yo tenía después era al respecto de la política exterior, y te voy a responder a tu pregunta. Vos me preguntaste si yo estuve en la Cancillería. Yo fui diplomática austríaca frente a la Unión Europea durante 8 años. Y ahí estaban Diego Guelar y después Darío Mengucci, donde hicimos muchísimas negociaciones. En el año 2000, cuando la Argentina empezaba a fundirse y se fundió la Curtiembre-Gattiquer en Bransen, yo soy la que llevó los inversores austríacos y negoció en ese momento con Carlos Rucauf lo que hoy se llama Toledo Curtiembres. También Víctor Klima, que fue al área de Volkswagen. Había unos intercambios, habíamos firmado en ese momento, claro, yo como argentina peleaba para que Argentina recibiera austríacos, ¿no? Entonces, también la bodega Salentine la trajimos acá a Europa, para que tengas una idea. Los alfajores de
de Carlos Paz, también, o sea, sí, pero que habíamos activado mucho la Cámara Argentina y Austríaca de Comercio Exterior con tratados bilaterales comerciales. Con respecto a eso, era porque acá nosotros tenemos muchísimos, yo fui diplomática de carrera, no política, si bien sí me involucro en la política, pero, y después, en el momento de retirarme como diplomática, sí, nosotros nos ofrecemos, porque seguimos, gracias a Dios, manteniendo un trabajo, ¿no? Que podemos hacer más de vocero, hoy soy vocero parlamentaria, pero ¿qué hacemos? Nosotros en agradecimiento somos mentores de los nuevos embajadores. ¿Sí? Es decir, yo tengo, y ese trabajo no me lo paga nadie, porque yo fui una de las más jóvenes diplomáticas austríacas. En ese sentido, para el tema de política exterior, acá no hay diplomáticos que no tengan carrera diplomática, o son politólogos con 3 idiomas, o magíster, porque tenemos que cerrar el magíster con relaciones internacionales. Y eso nos permite, generalmente somos ciudadanos de doble ciudadanía porque conocemos ambas mentalidades, ¿no? O sea, esa es la forma que yo te decía. Y ya voy a la pregunta, el diálogo. Yo creo que hoy el problema, vos me podés contradecir, lo que veo yo en la República Argentina, más que económico, más que político, es la falta de comunicación. Vos fíjate, y vos sos testigo también, Mario, porque nosotros tenemos un trato fuera de las cámaras, lo difícil que es dialogar entre políticos. Y cuando uno por ahí, por un tema que discute, se contradice. Cuando realmente la contradicción no es que uno va al ataque, es debatir un tema para ver cuál es la solución que se puede presentar. Pues yo creo que ustedes necesitan mucho que los ciudadanos se expresen, que cuenten sus dolores, sus sentimientos, lo que necesitan para presentar proyectos, pero no con el ataque. Yo creo que uno puede ser emocional en algunos momentos porque sé que ustedes allá están pasando una situación muy difícil de ambos lados, desde el lado político y desde el lado ciudadano. Ustedes también son ciudadanos, conviven con amigos, familia que la están pasando difícil, pero me gustaría ver tu análisis al respecto y qué es lo que se puede hacer y cómo podemos colaborar la sociedad también para lograr ese cambio. Acá le llaman grieta, no sé qué. Yo lo que creo que con los extremos no se progresa. Los extremos eh, terminan consolidándose, pero es un negocio de extremos. En realidad, cuando estás en situaciones de crisis como la que atravesamos nosotros, los trazos son mucho más gruesos. No es un problema ideológico que los chicos no vayan a la escuela solamente. Hay un problema que tiene que haber educación urgente y garantizarla, ¿no? En segundo lugar, el kirchnerismo, como el populismo, como decía Laclau, ¿no? Necesita recrear siempre un enemigo. En cierta parte del peronismo no republicano también siempre pensó. Bueno, Perón en su momento inventó la pelea con la sinarquía, ¿no? Nadie sabía que era la sinarquía internacional. Siempre había un símbolo con el que se polariza, con el que se... después vino el imperialismo, bueno, el kirchnerismo ha sido un gran cultor y motor de dibujar un enemigo al frente siempre, ¿eh? De fracturar. Cree que el triunfo está en la confrontación, no en la búsqueda del diálogo, menos en la síntesis. Pero así le ha ido al país también. Fíjate que hay países, inclusive de la región, con sus problemas, ¿no? Pero su política exterior supera al gobierno. Puede haber unas pequeñas diferencias, pero supera al que está gobernando. Hay una política de Estado, como se necesita para estar en el mundo, que lo convierte en previsible, que le genera confianza, que es el que posibilita traer inversiones, que le fija reglas de juego, ¿no? Pero vos tenés que ubicarte en un mundo global, no podés andar saltando en eso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un presidente no va a saber 20 días? ¿Alguien falla? A 20 días antes de ir a visitar a Moscú, de que está por invadir Ucrania y además ofrecerse como puerta de entrada para Latinoamérica. Y de ahí verlo a Macron a la vuelta y decirle que hay que condenar la invasión. Y de ahí saltar acá. Bueno, un papelón tras otro, ¿no? O sea, claro, es un papelón, claro, y degradación. degradación. Ahí está. Entonces, si la política y los que gobiernan requieren de un insumo básico que es la confianza, la credibilidad, sin eso
Bueno, el kirchnerismo ha sido un constructor de demolición de confianza, de credibilidad. Se ha aislado en el mundo, cree que es posible vivir con lo tuyo solo, ¿no? Siempre construyendo un relato, construyendo un enemigo. Pero además de eso, creo que la profundidad de nuestra crisis hacia adelante no va si nosotros no tenemos un diagnóstico claro, pero además del diagnóstico, una base social que se amplíe, que tenga diálogo, que tenga un principio plural, que no se asocie diálogo con corrupción, que no se asocie diálogo con negociado, en absoluto. Ahora, ¿cuál es la barrera imposible? Primero, con el kirchnerismo, porque hay dos visiones totalmente distintas. Bueno, hoy ellos ya Muy tienen extrema. 4 conviviendo, muy extremas. Pero además de eso, Sí. bueno, el kirchnerismo ha capturado al peronismo hace mucho tiempo, aún con las diferencias que uno pueda tener con el peronismo clásico. Sí, lo tomó, lleva 16 años conduciéndolo prácticamente. Ahora, además de eso tenemos un problema de valores que tiene que ver con la institucionalidad. ¿Cómo hago yo para separar y buscar un diálogo sobre alguna determinada cosa con el gobierno cuando la obsesión del gobierno es por el pasado de impunidad y frente a la justicia? ¿Cómo haces vos? Entonces, hay determinadas cosas que los países facilitan, obligan a ese diálogo que todo el mundo aspira, pero que están fuera de discusión. A nadie se le ocurre, en un país serio, si se está investigando, al presidente o al vicepresidente que ordene voltearle los tribunales. Es imposible. Entonces, hay una degradación institucional. Yo creo que, primero, eh, nosotros cometimos errores en el último gobierno de Cambiemos, así como muchos aciertos. Uno de los aciertos diría que nos reencontramos con el mundo en alguna medida. Se logró un respeto. Las inversiones no vinieron a la misma velocidad que el respeto que te ganaste. Pero bueno, porque la Argentina tampoco generaba las condiciones básicas para que puedan venir, ¿no? Es decir, demoran, las decisiones no se toman en un minuto. Ahora, el kirchnerismo, que uno creía, volvió sobre la base de promesas, sobre errores nuestros. Yo creo que quizás el error eh, más grande que haya tenido Cambiemos, o que nosotros tenemos como autocrítica, es que fuimos parte de la posibilidad de que vuelvan. Desgraciadamente, no querida, pero fuimos. Ahí se dio Porque algo muy particular, doctor pero había Negri, una justamente cultura con acá eso. también, Guberman, A una ver. cultura en la sociedad. Si vos Ajá. tenés 16 años, 14 años de subsidios, si Sí. vos tenés, es decir, hay una cultura Mucho. que para poder cambiarla necesita también una docencia, necesita un tiempo, Ahí está ¿no? la cosa. Entonces, ahora yo creo que, fíjate lo que pasó de la cuarentena hicieron un programa de gobierno en vez de atender la salud. Y Terrible, sí. además tomaron por sorpresa, y como estaba la sociedad inmovilizada, en nombre de eso cambiaron las prioridades. Y en vez de buscar las vacunas, le miraba la ideología al que hacía las vacunas. Y en lugar de resolver el problema ese, lo que hacía era atacar a la justicia, la Bueno, reforma judicial. así terminamos Entonces, también, y así la está el sociedad país, ¿no? argentina fue a vivir un momento en una silla eléctrica prácticamente. Sí, Entonces, sí. sumale nivel de tensión, desesperanza, propuesta no concretada, un país que está lleno de incertidumbre y desconfianza. ¿Cómo puede estar la sociedad si no es con los brazos caídos? Sí. Y esto es un mensaje también para nosotros, para los opositores. Nosotros no somos cachito campeón de corriente, como dicen acá, Claro. ¿eh? Que somos los mejores del Bueno, mundo, está como bueno decía que la usted lo canción. reconozca eso, porque muchos Sí. no lo quieren justamente Pero es que si reconocer, nosotros no lo tomamos en cuenta, Mario. O sea, ahí es está la más, cuestión, ¿no? es más, nosotros somos los que menos nos podemos equivocar. Ujú. Somos los que menos derecho tenemos a perder el tiempo. Somos los que menos derecho tenemos a gastar la energía en disputas entre nosotros. Somos los que menos derecho tenemos a ¿Y no cómo están tener claro aunando esos el orden de criterios que usted dice? prioridades. ¿Cómo lo está aunando? ¿Cómo el radicalismo está dialogando justamente con el resto de los integrantes El del bloque radicalismo, del PRO? O sea, Cambiemos, Ujú. el ¿tiene aires de radicalismo renovación realmente? Porque notamos que hay algunas diferencias, ¿no? Yo creo que siempre hay. Por supuesto, en una Ujú, coalición es natural que la haya. ujú. El secreto de una coalición, para mí, siempre lo dije, y lo sostengo y trato de practicarlo,
es cómo se administran las diferencias. Ajá. Administrar las diferencias mantiene o no una coalición y sacar las estupideces de por medio, ¿no? Entonces, si falta un año y medio y nuestra energía está solamente en ver quién es candidato, yo tengo la percepción que uno de los errores que hemos tenido nosotros es que en la medida que el gobierno de Alberto Fernández estaba más en default político, más debilitado, un gobierno casi de estado líquido, Ajá. como el del último tiempo, en la oposición crecían más candidatos, llegamos a tener una inflación de candidatos nosotros. Pero no porque no tengas que tener candidatos, sino Mucho el tema, personalismo, ¿no? Es lo que ves, claro, ¿verdad? el Sí. tema es el tiempo. Entonces, lo primero, hay que ganarse la confianza de la sociedad que ya de por sí te mira porque vos también has cometido errores. Claro. Segundo, no negar tu pasado. No, no puede ser que cada uno que llegue es fundador del país que va a venir. Así no se construye la historia de las sociedades. En tercer lugar, hay que construir un programa creíble, posible. Cuarto lugar, en las crisis hay que hablar con la sociedad, hay que dialogar, no hay que gritarle, y hay que hacer docencia, hay que explicar por qué el camino tiene piedras y cómo hay que despejar las piedras, ¿no? Cuatro, si a nosotros nos ven igual que al gobierno, nosotros vamos a ser un espejo del kirchnerismo y nosotros tenemos que ser la contracara. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. El gobierno ahora nos puso la puerta del abismo. Nosotros casi nos caemos. Este es Sí. el primer modelo donde el poder reside en la vicepresidenta y no en el presidente, y así Claro. terminamos, Y bueno, ¿no? ahí está el grave problema que está atravesando y padeciendo el argentino hoy por hoy, que eso es lo que la sociedad necesita ver, que la dirigencia política recomponga y normalice, porque sabe perfectamente, doctor Negri, que esto nos está llevando a un Ujú. callejón sin salida, No, ¿no? y estoy de acuerdo y creo, a ver, nosotros no tenemos sistema parlamentario, ¿no? Qué Eh, lástima. no, Europa, por Claro, supuesto, no estábamos Es preparados, venimos, excelente, es claro. excelente. la Constitución del 94, Alfonsín quiso hacer una cosa mixta, quedó híbrida, 5 porque partidos tenemos claro, en el gobierno bueno, nosotros. Es excelente. él siempre buscaba la idea de una forma de evitar las interrupciones era tener un sistema semiparlamentario. Hay algunos Claro. casos donde vos tengas un fusible, donde puedas hacer coaliciones, ¿no? Es decir, bueno, acá había una cultura muy distinta, pero eso estalló, solo no se puede. Y el radicalismo eso lo tiene claro. Nuestro primer gobierno en Cambiemos no fue un gobierno de coalición, hubo una coalición parlamentaria, yo fui el presidente durante todo ese tiempo. Y diría que rescato que hasta hoy, a esta hora, lo que sobrevive es la coalición parlamentaria bien y que tenemos que, a Juntos por el Cambio, evitar que entre en un equilibrio inestable. Hay que hay que encender luces, Para que sea una no oposición fuerte y creíble de alguna claro, manera no que se también, ¿no? apaguen las Claro. luces, Lo que no que te pasa es que hay veamos muchas fumar. diferencias entre las internas, yo creo, pero son a causa de la situación de presión que está viviendo la Argentina. Y por eso a mí uno de mis objetivos, yo lo digo como comunicadora y como argentina en el exterior, que te están mirando muchos argentinos en el exterior, así que por favor después mandales un saludo también, Sí, es la importancia, porque digo, aunque estemos afuera hay que involucrarnos en política. Tenemos que cuidar y sí, yo las... entiendo que Y por otro lado, el tema de la comunicación es tan importante, como lo que vos decías, el tema de conocer la mea culpa, y no sentirse ofendido un político si es enfrentado frente a un error. Y también la sociedad tiene que cambiar la forma en que lo dice, ¿no? En que enfrenta. Pero yo creo que es un trabajo entre todos los ciudadanos de salir de esta presión, porque yo como psicóloga también que soy, lo digo y yo se lo decía muchas veces a Pedro, Argentina está en una depresión colectiva y el mundo. Pensá en el tema de Europa. Salimos de la crisis de la pandemia, encima que estamos viviendo la presión migratoria Y y la es un crisis combo mundial, complicado, y Cari, ahora igualmente, tenemos la sí. guerra, pero no la Sí. guerra solo de Ucrania. Ustedes reciben la guerra de Ucrania. Tenemos el problema de Serbia, Kosovo, Turquía con Afganistán también, que están en todos lados, tienen los pies Estados Unidos.
y encima China, Taiwán, Estados Unidos, y que se involucra ahora imagínate ahora cuando integren Suecia y Finlandia, sean miembros de la OTAN. Se nos viene otra encima. Es terrible la presión que está viviendo No, Europa. por eso comenzamos esta conversación. Bueno, para Europa es todo un desafío, o Sí, vivir de la muy grande. nostalgia o cómo se coloca. Además, con una mutación en su sistema político, los liderazgos políticos. Durante muchos años Merkel, yo digo, era medio la institutriz de Europa. Bueno, ¿Cómo se fue revirtiendo modificó. todo, ¿no? Claro. Las crisis italianas institucionales las conocemos, para ellos son casi una costumbre, pero no es una costumbre lo que pasó ahora con el gobierno, ¿no es cierto? No. Lo mismo, independientemente de lo que uno piense políticamente, yo vi un discurso de Macron, creo que fue el año pasado, sobre la Europa que tenían y la Europa frente a los desafíos de la Europa. Pero hoy vos tenés, hoy la Unión Soviética es casi una dependiente de China, ¿no? Digo, una rueda de auxilio al menos, o un socio menor. Se está reformateando la economía de Japón, lo de Oriente. Europa está en el medio de eso. Lo de Estados Unidos con China es una situación que uno piensa siempre que está alrededor del comercio, pero fíjate vos la sensibilidad de viaja la vicepresidenta a Taiwán. Ese es el problema del poder. Es complejo el tema. Doctor Negri, discúlpeme, yo le pido disculpas porque yo tenía pactado también un enlace internacional con la conferencia de prensa mundial. Lo voy a convocar en otro momento a ver si podemos tener un poco más de tiempo y poder ampliar esta charla. Lo dejo con Karin, que seguramente ella va a seguir compartiendo con usted todas estas inquietudes que tenemos, y lo convoco para que en otro momento, en el transcurso de la semana, volvemos a coordinarlo. Les mando un gran abrazo, gracias por estos minutos con nosotros. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.